La Meca Radio presenta el show de Emma Carrillo. De todo y para todos, con Emma Carrillo en La Meca Radio. Hola, hola, bienvenido al show de la doctora Gemma, donde siempre le traemos temas de interés, información y sobre todo cosas que le van a seguir ayudando para que pueda seguir en este país progresando, teniendo un mejor futuro, haciendo lo mejor siempre para usted y su familia, que esa fue una de las razones por las que en muchos de nosotros hemos emigrado aquí, no solamente por tener libertad de expresión, pero también para poder tener un futuro mejor, una mejor economía y poder ayudar a nuestra familia con todas estas cosas que son tan necesarias para poder tener todo lo que necesitamos y todo lo que añoramos. Y por eso siempre le decimos que este programa llega a ustedes por cortesía de The English Center. The English Center está ubicado en el 3501 Southwest 28 Street en Miami, en la misma esquina de la 37 Avenida y la 28 Calle, donde está el Parque Douglas enfrente de Coral Gables. Y el English Center es el único colegio en todos los Estados Unidos que está abierto y operando desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche de lunes a domingo. Lo único que usted tiene que hacer es llamarnos al 305-445-7731, 305-445-7731 y le podemos indicar qué hora usted puede venir, qué curso está disponible para usted. Recuerde, estamos enseñando ciudadanía, estamos enseñando inglés como segunda lengua, estamos enseñando computadora y también aquellas clases corticas como ya sea de maestro de párvulos, cosmetología, electricidad, aire acondicionado. Hay un sinfín número de cursos que usted puede hacer para que pueda comenzar a trabajar inmediatamente. Y más importante aún, esos cursos, como es natural, el curso de inglés de ciudadanía GED, que es la equivalencia a la secundaria de este país, son muy económicos, salen alrededor de $9, $10 mensuales, porque son $43 por trimestre y cada trimestre dura 15 semanas. Pero los cursos de profesiones, de cosmetología, de aire acondicionado, esos cursillos que le estoy hablando que pueden ser de 6 meses a 9 meses hasta un año, salen alrededor de $2 con 49 centavos cada uno. Pero aparte de eso, también es posible que puedan recibir una beca. Nosotros no tenemos préstamos porque nuestros cursos son tan económicos. Pero bueno, quiero ahora aprovechar que tengo conmigo a una persona muy importante que está postulándose para jueza en estas próximas elecciones y nos va a hablar un poquito de ella, porque cuando uno habla con los jueces, las personas que se postulan para jueces, aparte de que cubre todo el Gamos, o sea, va desde el norte del condado hasta que termina en donde empiezan los Cayos, en Homestead, cubren un área súper grande. Muchas veces no tenemos oportunidad de saber un poquito de ellos. Y aunque quiero siempre dejar aclarado que los jueces no pueden dar opiniones, porque ellos no pueden decir, bueno, usted está a favor de la pena de muerte, o qué usted cree del que se robó un automóvil, deberían colgarlo, cortar la cabeza. Ese no es el trabajo de los jueces. El trabajo de los jueces es mirar la ley y basado en lo que dice la ley, tomar una determinación. Y para eso tienen los abogados, ya sea el abogado defensor o el abogado fiscal, que trae la ley delante y le explica, yo creo que esto debe ser de esta forma porque esto fue lo que ocurrió, o yo creo que esto debe ser de esta forma porque estas eran las intenciones de mi cliente, si es el abogado defensor, por ejemplo. Pero los jueces no están ahí para dar su opinión, pero nosotros no queremos la opinión de Rita María Páez, queremos saber su historia. Sabemos que nació en Miami, pero queremos que nos diga un poquito de, ella nace en Miami, quiénes son sus padres, su familia. Así que mucho gusto, Rita, en darte la bienvenida, doctora Báez, perdón, y le agradezco mucho que haya venido con nosotros hoy. Háblenos un poquito de usted. Bueno, gracias por tenerme, doctora. Bueno, yo nací en Miami en el 1965. Mis padres son cubanos, como usted lo sabe. Mi papá, ellos vinieron a este país en el 59 y mi papá fue un médico, un gran médico en esta comunidad hasta que se retiró en 2011. Y falleció en el 2018. El nombre de él era el doctor Ramón Báez y fue una persona, él
gracias a él yo soy una persona que trabajo muy duro y soy suficiente inteligente, ¿no? Y he tenido mi carrera por 28 años como abogada. Me hice abogada después de un divorcio, estuve casada, me gradué y empecé mi propia práctica con 31 años. Y con 31 años era bastante difícil porque era un poco mayor y no encontraba trabajo y por eso tuve que abrir mi propia empresa y he seguido haciendo eso hasta ahora por 28 años. Y durante los 28 años todo lo que yo he hecho está en la corte, litigando casos, haciendo juicios. Entonces por eso yo pienso que yo conozco y tengo la experiencia necesaria para ser una buena jueza. Háblame un poquito, me hablaste un poquito de ti, de cómo te decidiste ser abogado y eso, pero habla un poquito de tus padres. Yo sé que tu padre era médico, habla un poquito de cómo fue que fue su carrera aquí en los Estados Unidos una vez que llegaron. Me imagino que vinieron en el 59, pero que vinieron huyendo de Castro. Habla un poquito de cómo fue tu niñez con tu papá y tu mamá y quién era tu padre. Habla un poquito de tu padre para que las personas que vean y oigan esto aprendan un poquito de las personas de quien tú vienes, ¿no? Lo que son tu Los que inspiración. son, right. Bueno, mi papá vino, como le dije, al 59, pero mi papá vino de Cuba ya. En Cuba él era cirujano. Y cuando él vino a este país, no había manera de poder ajustar esa experiencia y esa licencia que él tenía a los Estados Unidos. Y él era una persona que limpiaba el hospital de St. Francis en Miami Beach, que es un hospital que ya no existe, pero estaba en la 70 y pico allá en la playa. Y un día un médico americano lo vio leyendo rayo X en uno de las luces en el hospital y el médico le preguntó, bueno, ¿cómo usted sabe lo que dice ese rayo X? Y le dijo, no, es que yo soy médico en Cuba. Y con eso fue que empezó el programa en los Estados Unidos, donde los médicos cubanos que estaban huyéndole a Castro y a ese régimen, vinieron a este país y pudieron reafirmar sus licencias como médicos, le dieron el primer examen en español para que pudieran hacerlo y después lo tuvieron que tomar de nuevo en inglés. Entonces así fue como papi pudo ejercer aquí como médico por tantos años y él hacía una práctica general porque nunca volvió a ser cirujano. Adicionalmente, mi papá era una persona, mi papá peleó en la brigada 2506 en la Bahía de Cochinos, que es el mismo día de mi cumpleaños, abril 17, yo nací unos años después, y por eso él nunca se le olvidaba mi cumpleaños, él siempre se acordaba. Y entonces, bueno, y así fue, y siempre nos criaron, mi mamá era de La Habana, y, y mi abuela también, y siempre nos criaron con, somos cubanos y siempre bien patriotas, no solo de este país, que eran muchos, ellos lo quieren mucho, pero a Cuba también. Y siempre, y él siempre me decía una cosa muy interesante. Él siempre me recordaba que cuando él vino de Cuba no tenía nada, pero lo único que tenía lo tenía en su cerebro, porque había estudiado para ser médico. Entonces siempre me decía, hay que estudiar una profesión porque eso es lo único que no te lo pueden quitar nunca. Te pueden quitar todo tu dinero, tu casa, tu carro, como nos hicieron a nosotros que tuvimos que huir, pero eso nunca te lo pueden quitar. Y eso fue una gran lección que yo aprendí de él bastante temprano en mi vida. Sí, que esas cosas que se nos quedan a nosotros, que nos enseñan nuestros padres, que son cosas que uno nunca puede olvidar. Entonces, tú, como nos dijiste, naciste en Miami. Estamos hablando con la doctora Rita Báez, que es abogada en nuestra área aquí en Miami y se está postulando para juezas. Las elecciones son ahora en agosto 20 y es bien importante que cuando vayamos a votar, que votemos por todos esos candidatos, sobre todo los jueces. Hay personas a lo mejor está en la boleta, bueno, que este año está el presidente, están los senadores, están representantes, hasta a lo mejor comisionados de la ciudad de Miami o de el condado, etcétera. Ah, Pero lo que sí es seguro que lo más probable es que como ciudadanos de esta área tengamos que luchar o lidiar con un juez algún día, ya sea por una tiquete de tráfico ujú. o nos llamen a jurado o nos roben, porque no estamos exentos de cualquier cosa. Nos pueden robar en nuestras casas y que tengamos que lidiar con un juez. Y tenemos que asegurarnos de que las personas que pongamos en esa posición sean personas que estén no solamente preparadas,
pero que sepan sobre las cosas que suceden en nuestra área y la importancia de escoger un juez que sea justo, un juez que tenga buena educación, que sepa lo que está haciendo. Recuérdense que el día 20 de agosto son las elecciones y el número a ponchar para Rita es el 317. El 317, correcto, doctora. Sí, el 3/17. Y acuérdate que el early voting o para votar temprano es de agosto 5 al 18. Exactamente. Y hay personas también que a lo mejor han pedido que les manden su boleta por correo. Bueno, pues recuérdense que su boleta, ya las boletas, ya si no han llegado, ya deben estar al llegar. Todavía tienen tiempo de pedir una boleta ausente para votar en su casa, pero el día 5 comienza el early voting, que es la votación con antelación, para que no dejen de votar, para que no dejen pasar este momento que es tan importante de saber escoger quién va a ser la persona que nos va a representar. Y estamos hablando con Rita Báez, 317 en la boleta, recuérdense. Y quería preguntarte, Rita, me dijiste que tu papá participó en la Bahía de Cochino. Háblame un poquito exactamente, porque él tuvo un papel bien importante. Háblame un poquito de qué papel tuvo él y cómo es que él lo escogen o cómo es que lo eligen, cómo es que él termina desempeñando ese papel que desempeñó en la Brigada 2506. Bueno, él era el miembro él estaba con los médicos en el barco de los médicos y por eso fue que lo eligieron, pero él fue a Guatemala y estuvo entrenando para usar las pistolas y para usar todo lo que era necesario para estar en esa batalla. Él siempre me contaba que cuando estaba pasando la Bahía de Cochinos, ellos estaban entrando en su barco, porque los médicos estaban en varios barcos y, como ya sabemos, la historia dice que no pudieron nunca entrar porque no tuvieron el respaldo de los Estados Unidos. Y entonces con eso mismo tuvieron que virar y ahí se acabó. Aunque ellos pelearon un poco para volver a tratar de hacerlo, nunca se pudo hacer más. Y el otro día, para que todo el mundo sepa, ahora vamos a tener un museo en Miami más grande, más bonito, dedicado a la educación, para que nadie se le olvide lo que era la Bahía de Cochino y lo que fue y lo que hizo la Brigada 2506 para tratar de liberar a Cuba en el 1960. Y ya el otro día hicieron el groundbreaking, so en unos años tendremos un gran museo para eso. Sí, yo lo vi el otro día que estaban lo vi a través de la televisión, ¿no? Que estaban haciendo lo que es la inauguración, el corte de cinta todavía no ha empezado y tenían unos bosquejos de cómo iba a ser el edificio, porque ellos ahora tienen un lugarcito que es en realidad un saloncito y me Sí. imagino que a medida que esta gente ya va padeciendo, porque estos son, en 1962-63 eran niños, ¿no? Tendrían 25, 26 años y ya esta gente tienen mucha más edad y hay que mantener ese recuerdo vivo para las generaciones futuras, para que sepan las cosas que hicieron nuestros antepasados para tratar de liberar a Cuba y quitar el comunismo de Cuba y que a pesar de todos los intentos que se han hecho a través de los tiempos, nunca han podido triunfar en eso, pero bueno, los que estamos aquí, que somos esa otra generación, que ya, pues como tú, por ejemplo, que nacieron aquí, se criaron aquí, nos estabas diciendo que habías hecho otra carrera y después después de tu tercera década, pues volviste a regresar a la escuela y te hiciste abogado. Y dice que tu padre te influenció indirectamente en ser abogado. Dime un poquito cómo fue que tú te decidiste a ser abogado y abriste tu propia práctica y empezaste a trabajar. ¿Cómo fue que después de haber ido a la universidad, etcétera, decidiste cambiar de carrera y convertirte en abogado? Siempre lo había querido hacer y como usted sabe, a veces la vida pasa. Yo me casé joven, yo tenía nada más que 25 años y no duró muy largo, entonces decidí hacer, o sea, ya yo no podía trabajar en la firma donde yo estaba trabajando con mi esposo, entonces así mismo me hice abogada en 3 años y así mismo abrí mi propia práctica. Fue así de fácil, siempre con el respaldo de mi mamá y mi papá porque ellos siempre fueron muy buenos con nosotros y siempre, ayudándonos no con dinero, sino con decirnos que todo va a estar bien y que estudiando vamos a salir adelante y que no había que preocuparse.
Sí, ese apoyo moral y esas personas que están alrededor tuyo, que te dan esa palmadita en la espalda que te dice, no te preocupes que lo vas a hacer, no te preocupes que lo vas a hacer. Y Ujú. mira, gracias a eso, pues llevas ya bastante tiempo practicando por ti misma. O sea, que antes Sí. de ser abogada, ¿tú eras paralegal o eras asistente legal? ¿Qué tipo de trabajo hacías? No, yo hice varios trabajos. Yo me gradué de la Universidad de Miami con el degree era en International Finance and Marketing. Yo había trabajado en bancos, pero yo tenía una empresa donde nosotros hacíamos cosas de computadoras y ese tipo de cosas. Pero al, ya cuando llegó el divorcio, yo dejé todo eso y por eso decidí ir a la escuela. Pero yo nunca había trabajado en el mundo legal. Esto fue una cosa nueva. Pero te decidiste y lo hiciste y Ujú. te graduaste y tienes tu negocio. ¿Qué tipo? Háblanos un poquito del tipo de leyes que tú haces ahora y cómo esa preparación te ha preparado, o sea, ese trabajo que ha hecho durante estos años te ha preparado ahora para para postularte para jueza. Bueno, yo siempre cuando empecé no tenía clientes, obviamente. Y cuando empecé no sabía qué rama de la ley iba a yo dedicarme. Pero he hecho todo desde bancarrota, divorcios, yo hacía cosas criminales, pero defendiendo. Y después me dediqué a hacer mucha bancarrota, los divorcios y empecé a hacer accidentes de automóvil, lo que se llama en inglés breach of contract, que son casos contra las compañías de seguro cuando uno representa al asegurado. Yo siempre en mi carrera entera he representado a las personas, no a las compañías. Y siempre estoy peleando por lo que dicen como el little guy, la persona normal, la persona que le hace falta la ayuda. Y con esa experiencia y siempre estar enfrente del jurado y de los jueces y haciendo mociones, yo sé exactamente cómo la corte debe de funcionar, cómo los jueces se deben de portar. Y traigo, como te digo, una experiencia muy grande, por 28 años es bastante, para poder ser jueza, una buena jueza, que fue, que uno pueda, y yo conozco muy bien la ley. Siempre estoy estudiando eso. En lo que yo hago todos los días hay algo nuevo y hay que volverlo a estudiar. Así que pues, en esa parte también estoy muy bien preparada. Sí, esa es una de las cosas que las personas se dan cuenta que una vez que uno entra en el campo legal, estás estudiando siempre, porque cada vez que tú piensas sale una cosa nueva y hay que estar estudiando y hay que estar Correcto. estudiando. Y eso es una de las cosas también que una vez que eres jueza, te envían a las escuelas de los jueces. Y no Correcto. es que tú vas a ir y te sueltan ahí, o sea, te dan esa preparación que es tan importante. Descríbenos un poquito qué tú crees, en tu opinión, como la doctora Báez, qué es lo que debe eh, tener, cuáles son las cosas que debe encompass, que debe cubrir un buen juez, en tu opinión, claro, porque esto no, en lo que tú crees, qué es lo que un juez, acuérdate que está, como tú dices, tú siempre has representado gente, el ciudadano de a pie, gente de la calle, gente trabajadora, gente que no tienen dinero, Correcto. que si no fuera por ti, probablemente no podrían ni tener acceso a un juzgado. Pero Correcto. explícame desde tu punto de vista de jueza, cómo tú miras a esa persona que es el de mom and pop, que es la trabajador, luchador, tratando de progresar, de hacer lo mejor para su familia. Habla un poquito de eso. Yo estoy corriendo para lo que se llama County Court Judge. El County Court es cualquier caso que sea menos de $50,000. También nosotros le decimos eso el People's Court, porque ahí es donde todos los disputos, por ejemplo, cualquier cosa que pase entre dos personas, el pintor que estaba pintando tu casa o cualquier tipo de disputo que se vaya, que sea menos de 50, va a estar enfrente de mí. Lo primero que hay que tener es paciencia, porque hay que saber y entender que cuando la persona viene que no está representada, ellos no entienden el sistema. Entonces hay que tener paciencia y poderle enseñar a ellos cómo funciona sin uno ni ponerse bravo ni que pase nada de eso. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que un juez tiene que tener siempre es tiene que acordarse que antes de ser juez era abogado. Uno no se le puede olvidar
que a veces ser abogado es súper difícil porque hay tantas cosas, hay muchas presiones entre la vida personal de uno y los casos que tiene y eso. Entonces también hay que tener un poco de conocimiento, de no olvidarse que cuando eras abogado o abogada, acordarse que era tan difícil que uno no puede ponerle hasta más presión a ellos encima, sino hay que tener paciencia, entender lo que está pasando y poder, juzgar como tiene que ser bajo la ley y ser justa. Eso es lo más importante. Imparcial, obviamente. Sí, es difícil porque, como tú dices, las personas que realmente vienen a un juez, a lo mejor que rentaron una propiedad y la persona no le pagó, bueno, tienes que traerme evidencia. Tú me puedes decir a mí lo que tú quieras, pero si no me tienes una copia del contrato o una copia del cheque cancelado que el banco no aceptó, ¿cómo yo no puedo solamente tomar tu palabra y tienes que explicarle eso a las personas que vienen delante de tu corte? Necesito evidencia, yo sé que no se han portado bien con usted, que usted a lo mejor le rentó sin depósito, o sea, esas cosas que son difíciles porque cuando tú estás delante de la corte, al principio a lo mejor no sabías todo eso, pero fuiste aprendiendo y el juez que te tocó a lo mejor te explicó y te ayudó. ¿Cómo tú ves tu papel una vez que tú llegues a la corte de jueza? ¿Cómo tú ves tu papel para tratar de apoyar a esas personas que a lo mejor no tienen representación o a lo mejor ese abogado nuevo que acaba de graduarse, que acaba de pasar el examen del bar? ¿Cómo tú planeas facilitarle a esa persona para que pueda dar lo mejor de sí y poder representar a su cliente o que el cliente tenga la mejor representación posible? Correcto. Bueno, es más o menos lo mismo. Lo más importante, es una cosa un poco difícil a veces, porque hay que hacerlo, pero uno no puede ayudar a ninguno de los dos lados como juez. Pero si uno ve un abogado joven o abogada joven, también se le puede explicar más o menos cómo debe de ser, cómo ellos deben de portarse o de traer la evidencia o algo de eso. Si es una persona que no tiene representación, a lo mejor buscarle un abogado que lo ayudara pro bono o sin cobrarle, o si no, vuelvo a repetir, tener paciencia y explicarle, mira, no puede ser tu palabra, tienes que traerme algo, y después, si la persona no puede, tenemos que hacer la decisión basado en lo que tenemos enfrente de nosotros. A veces será un poco difícil, pero, este trabajo no siempre va a ser fácil, tú sabes, y hay que hacer la decisión basado en la evidencia que ellos han traído. Efectivamente, estamos hablando con la doctora Rita Báez, que ahora en la boleta de agosto va a tener el número 317. Queremos que cuando estén viendo este programa tomen papel y lápiz, apunten 317 es el número que tienen que punchar para la doctora Rita Báez. Ella es de nuestra comunidad, es una de nosotros, luchadora, ha tenido su práctica por años, una hija de migrante, primera generación de inmigrante en los Estados Unidos, nacida aquí, y tiene su mejor intención para ayudarnos, para nosotros progresar, para tratar de hacer lo mejor posible. Me imagino, Rita, que el tú decidirte tomar este trabajo, ¿no? De postularte para jueza, fue algo que pensaste, que dormiste sobre esto y lo decidiste después de mucha ayuda y de mucha reflexión. ¿Cómo fue que tú llegaste a decir, voy a postularme para jueza por fin? Bueno, después de 28 años haciendo siendo litigadora y siempre estando en la corte, ya era un momento, ya cumplí 59 años y yo dije, bueno, sé que es un buen momento para mí, para cambiar, quedarme en la rama de leyes y hacer lo mismo que yo hago, pero en vez de hacerla como abogado, como jueza. Y después de 28 años yo seré una de las personas con más experiencia de los que están apostulados y también algunos de los jueces que están ahora mismo siendo juez. Es un momento bueno para mí, para yo poder ser servidora a la comunidad y dedicarme a eso ahora en vez de a mi práctica.
Bueno, estamos hablando con Rita M. Báez, que se está postulando para jueza del condado County Court, como ella dice, lo que es la corte un poco más baja de la corte del pueblo. Su número es el 317 en la boleta. El día 20 de agosto ya las boletas están en la calle. Si usted está inscrito para recibir la boleta, pues ya seguro que la recibió. Si no, llame o vaya a la internet y pida una boleta para que pueda volar con antelación. También lo que es la votación temprana abre. ¿Qué día abre la votación temprana, Rita? Agosto 5 al 18. Agosto 5 al 18, porque claro, siempre ese último fin de semana no hay votación, y o sea, el lunes está cerrado, ¿no? Sí. Está la votación temprana, entonces ya el martes pues abren todos los precintos donde usted vota, etcétera. ¿Hay algo más que quieras decirle a las personas antes de terminar hablando? ¿Qué otra cosa quieres decir a las personas para que sepan quién tú eres, quién es Rita y por qué deben votar por ti? Bueno, gracias por tenerme en tu programa, Gemma. Y solo quiero decirle a todo el mundo que con 28 años de experiencia como litigadora y siempre estando en la corte y siempre haciendo juicios y siempre estaba involucrada en ese mundo, yo sé que yo tengo la experiencia necesaria para ser una buena jueza. Entonces, quisiera su apoyo, todo el mundo que está oyendo, por favor, marquen el 317 en la boleta para Rita María Báez. Gracias, Rita. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y como siempre, le traeremos otro programa con mucha información y con mucho más detalle para ayudarles a vivir en este país. Gracias. La Meca Radio presentó el show de Gemma Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.